Continuar haciendo el ejercicio número 5 del examen de fecha 24 de enero de 2014. En el ejercicio número 5 podemos ver que el primer apartado es una síntesis de aminoácido. Segundo apartado, así a bote pronto se ve que es una anelación de Robinson. El apartado C es la síntesis de una molécula de isoquinolina y la reacción específica para obtener isoquinolina es la síntesis de Biesler-Napieralski. Y aquí, bueno, pues ya descubriremos cuál es la clave. La primera pregunta, la tenemos ya pintada en la pizarra, es ¿cómo se obtiene una molécula de aminoácido? ¿Cuál es la técnica para obtener una molécula de aminoácido? El 2-amino-3-fenilpropanoico. Para obtener aminoácidos os he contado que vosotros disponéis de tres grandes líneas de reacción. En la primera, donde no se altera la cadena carbonada y por tanto es la menos de examen, la menos preguntable, se coge el ácido orgánico, se le hace una halogenación en alfa empleando bromo en fósforo rojo, reacción de Helmholtz-Jarzeninsky, y se trata con amoníaco para provocarle la reacción de sustitución nucleofílica. En esta reacción, que se llama la aminación de alfa-haloácidos, evidentemente la dificultad es nula. Meter un bromo para que el carbono se comporte como aceptor y acepte el ataque del conector delta menos, que es la molécula de amoníaco. La segunda reacción era creciendo un átomo de carbono. Había que crecer un átomo de carbono. Y para ello se empleaba la síntesis de Strecker. Si nosotros en la molécula de aminoácido, estoy haciendo esta reacción, en la molécula de aminoácido, desconectamos, le hacemos un análisis retrosintético y decimos, vamos a desconectar ese enlace, ¿dónde ubicaríamos la carga negativa y la carga positiva? Yo la carga positiva la ubicaría aquí y la negativa la ubicaría ahí. Porque el equivalente sintético de un carbono con un ácido es una función cianuro a la que luego, posteriormente, tú le puedes hacer la hidrólisis. Y el equivalente sintético de un carbono positivo con un nitrógeno es la polarización de un doble enlace carbono-nitrógeno, que es una imina o base de SIF. Pero ¿de dónde vino la imina? La imina vino de la reacción de una molécula de carbonilo con una molécula de amoníaco, y esto era la famosa síntesis de Strecker. 1, con amoníaco, para que se desarrollara la reacción de condensación. 2, con ácido cianhídrico, para que se formara el aminocianuro. 3, el grupo cianuro, ustedes le hacen el proceso de hidrólisis, y llegarían al ácido orgánico. Si nos vamos a la siguiente pregunta, donde tenemos que obtener la molécula de aminoácido, pero me parten o me dan una molécula de derivado halogenado que me está obligando a buscar esta desconexión. Bien, la tercera gran línea para obtener aminoácidos era la síntesis phthalimido-malónica o síntesis de Gabriel, donde un momento que no me sale el dibujo, porque quiero que me salga exactamente igual. Aquí tenemos el grupo amino, aquí tenemos el grupo ácido. Tenemos que saber qué nos va a dar la ftalimida, este trozo, qué nos va a dar el malonato de dietilo, esos dos carbonos, y que por tanto este radical bencilo, BN, no utilicéis esta abreviatura BN porque la pueden interpretar como bromo, pero es un radical bencilo, lograríamos sin ningún problema conectar estas moléculas y por tanto obtener el aminoácido. Vamos a recordar cómo se hacía la síntesis ftalimido-malónica. Nosotros pretendemos conectar la molécula de ftalimida, pretendemos la conexión de la molécula de ftalimida con ftalimida de sodio, de potasio, la sal de Gabriel, con una molécula de malonato de dietilo, que sabéis que también va como anión, por eso previamente a la molécula de malonato la hemos tratado con bromo en exceso para que se nos invierta la polaridad. Lo que realmente mezcláis es el bromo malonato con la molécula de ftalimida. Y de esta manera formáis la conexión, la primera conexión. A continuación volvéis a formar el derivado sodado y lo volvéis a hacer reaccionar
con el derivado halogenado, que en este caso se os ha venido dado, era el bromuro de bencilo, como recordaréis. Por tanto, formamos bromuro de sodio y conectamos este carbono a la cadena carbonada. Procederemos a la hidrólisis. La hidrólisis la podéis hacer en medio ácido o en medio alcalino, pero tienen que ser enérgicas porque tenéis que llevaros por delante a los ésteres y a las amidas. Hidrolizando los ésteres y las amidas, liberaríamos los ácidos por este lado. También liberaríais aquí los ácidos y la amina, pero la liberación de los ácidos también destapa el problema de que uno, por culpa del otro, al estar en posiciones distanciadas beta, va a descarboxilar. Por tanto, al descarboxilar, proceso de termolisis, me aparecería el producto final. Bien, este fue el apartado A, la síntesis de aminoácidos. El apartado B os lo pinto y lo analizamos. Me regalan una molécula de 1,3 ciclohexanodiona, un 1,3 dicarbonilo. He dicho que me la regalan, lo acepto, encantado, pero que sepáis que no me hubiera despeinado pensando cómo obtenerlo. Un 1,3 dicarbonilo, la obtención es sencillísima, una reacción de condensación de ésteres de Claisen-Claisen-Digman. Bien, a esta molécula parece ser que la tenemos que transformar en esta estructura bicíclica 4,4,0. No vamos a distraernos nombrándola, pero es claramente un biciclo 4,4,0. Aquí hay un agrupamiento etilo, aquí hay un agrupamiento de carbonilo, aquí hay otro y un doble enlace. Vamos a hacer un análisis retrosintético. Carbonilo, doble enlace conjugado, esto es descaradamente una condensación aldólica. Y para hacer una condensación aldólica, pues nosotros sabemos que en un lado había un carbono con hidrógenos ácidos y a la distancia conveniente un carbonilo. La separación 1, 2, 3, 4 y 5 entre estos carbonos nos hace pensar en una reacción de Mitchell. Voy a desconectar este enlace. Este enlace se formó en la reacción de Mitchell, por tanto fue una metilvinilcetona contra esta molécula. Pero esta molécula es la que te dan con un etilo. El etilo no viene en la molécula de fábrica, pero no pasa nada. La molécula de fábrica sabéis que tiene una gran acidez, que es muy fácil transformar en el anión, en la molécula de derivado sodado, y que a continuación, con un derivado halogenado que te aporte la cadena carbonada que te han dicho, lograrías formar este compuesto. Este compuesto rematarías el problema explicando el desarrollo de la anelación de Robinson. Un Mitchell y una condensación aldólica. Bien, el problema siguiente es la reacción desde la molécula de benzaldehído. Desde la molécula de benzaldehído vamos a desarrollar la obtención de una molécula de isoquinolina. La isoquinolina, la reacción de elección para su desarrollo, para su obtención, es el Blierner-Napieralski. Creo que esto sois todos conscientes. Aquí me han puesto un fenilo, pues oye, estupendo, estupendo. Y como estoy repasando para la gente que conoce la reacción de Blierner-Napieralski, les voy a recordar que para hacerlo les hacía falta una molécula de feniletilamina, la feniletilamina. La feniletilamina es lo que tienes que obtener. Yo voy a desconectar por aquí y os voy a someter a vuestra consideración dos posibles caminos. Os voy a proponer, por ejemplo, que hagamos una reacción con nitrometano, que sería una reacción preciosa, y obtener aquí una condensación nitroaldólica o reacción de Henry. Una condensación nitroaldólica nos llevaría a la formación de este compuesto y posteriormente la reducción te daría ya el grupo feniletilamina. Esto sería una expectativa clarísima. Otra, a lo mejor más conflictiva y más complicada, hacerlo reaccionar primero con acetaldehído para desarrollar una reacción de condensación aldólica cruzada. El producto obtenido, hacerlo reaccionar con una molécula de amoníaco para que se obtenga la imina o base de Schiff. Luego, hacer una hidrogenación. No sé si veis que esto me parece demasiado complicado. El método más bonito, más elegante, es aumentar en el carbono, porque tú tienes el benzaldehído que te da esta cadena carbonada, necesitas incrementar un carbono con un nitrógeno para terminar llegando a la feniletilamina. La molécula de nitrometano cumple perfectamente esas expectativas.
hago una nitroaldólica y hago una reducción. El último paso que hay que hacer para desarrollar, o los últimos compases de esta historia, era hacer una reacción con una molécula de haluro de ácido para que, adicionando, eliminando cloruro, se desarrollara una acidación de Friedel-Crafts, hicieras una forma enólica, sustituyeras el OH por un cloro, hicieras otra acidación de Friedel-Crafts y remataras perdiendo hidrógeno. Bien, indudablemente hay que saber la reacción de Bierler-Napieralski porque es hiper preguntable. Desde la molécula de ciclohexanona, con un metilo de adorno aquí en posición 4, me piden que obtenga esta molécula que no me puedo distraer intentando formularla porque si no nos vamos a perder. Aquí hay un doble enlace, carbono-nitrógeno, aquí hay otro nitrógeno con su par de electrones, aquí tengo un doble enlace y aquí tengo una cadena carbonada que tiene 2 carbonos. Bien, desde esta molécula. Señores, yo veo que no es muy difícil percibir que aquí hubo un carbonilo y aquí hubo un grupo amino. Que este doble enlace se consiguió perdiendo una molécula de agua. Un momentín, porque me estoy liando, sí, una molécula de agua. Me pasa que se perdió con un hidrógeno del carbono para desarrollar un sistema aromático. Porque en suma, lo que estos señores hicieron fue una reacción de 1,3 dipolar. Aquí ven que la molécula que tenemos, esta molécula es la que ustedes tienen que obtener en primer lugar. Es la ciclohexanona que la han ramificado en posición alfa. ¿Qué técnica conocemos para ramificar una cetona con lo que nos dé la gana en la posición alfa? Conocemos dos. Una es desprotonar a la brava, formando el carbanión, el enolato, y hacerlo reaccionar con el aceptor adecuado. Pero indudablemente el segundo método es el más elegante. La molécula de carbonilo a la que quieres transformar la hace reaccionar con una amina secundaria. Y de esa reacción a vosotros se os forma un compuesto que sabéis que es la enamina. Lo podemos hacer reaccionar, porque lo hemos visto en otros exámenes, con un aldehído o con un haluro o con un éster. Yo no sé por qué, pero la facultad parece que emplea mucho el aldehído. A lo mejor les parece que el haluro de ácido es excesivamente reactivo. No pasa nada. Si lo hacemos reaccionar con el aldehído y luego no me sale el carbonilo, lo oxido y me sale. En cuanto al mecanismo de reacción, recordaréis que era que al polarizar este enlace, el carbono deficitario recibía el ataque de este par de electrones y que con este par de electrones formábamos la conexión. Polarizábamos este enlace, formábamos este enlace y desarrollábamos la sal de iminonio. Fijaros, ya estoy en la sal de iminonio. A esta sal de iminonio vosotros le tenéis que hacer una hidrólisis. El hidrógeno formaría el hidroxilo y el OH compensaría la sal de iminonio que se descompone, que no necesitáis saber el mecanismo. Necesitáis saber que se recompone la amina secundaria y se vuelve a generar el carbonilo. Tal como os dije antes, tenéis que oxidar este alcohol porque he empleado un aldehído y obtendría este compuesto. Y la parte final de la reacción será hacerlo reaccionar con la molécula de hidracina. Vamos a ver, vamos a discutir todas las posibilidades que hay. Si lo hacéis con la hidracina, habrá una reacción de condensación con una de las funciones, la primera, la que queráis. Con esta vamos a hacer aquí un doble enlace. Y aquí voy a hacer una adición-eliminación, voy a perder una molécula de agua, pero quiero que observéis que haciendo una tautomería, y no sé cómo lo he hecho de mal, haciendo una tautomería, cambiando de sitio el doble enlace y haciendo la transposición del hidrógeno, aquí lográis desarrollar un sistema de pirazol, que es un sistema aromático y por tanto más estable que hace un momentín. Bien, más cosillas. Vamos a hacer ahora el problema número 6, que es un problema un poquito largo, y entonces, si os parece, lo vamos a meter en otro tutorial completamente diferente.